Las 17 horas con 15 minutos. Muchas gracias, amigas, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Les comentamos que a partir de esta hora y durante la presente entrevista, usted nos podrá ver y observar a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestra compañera Andrea Cataña, quien se encuentra al frente de la transmisión en YouTube y en Facebook Live. Agradecemos también la presencia del señor Marcelo Orellana Carrera. Él es consultor en derechos humanos y presidente del colectivo Ciudadanos del Mundo. Con él vamos a hablar acerca de las reformas a la ley de movilidad humana. Bienvenido, señor Orellana, a los estudios de Radio Pichincha Universal. El presidente de la República pidió el martes 4 de febrero de 2020 a la Asamblea Nacional que apruebe las reformas a la ley de movilidad humana que el Ejecutivo envió al Poder Legislativo en julio de 2019. Actualmente estas reformas son tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales. Lo necesitamos, dijo el presidente Lenín Moreno, acompañado por la ministra de Gobierno María Paula Romo y decenas de autoridades locales de Ecuador que llegaron a Quito. La reforma nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos, señaló el presidente de la República. Estas declaraciones las hizo 3 días después del crimen de Mariana Granja, de 68 años, el sábado en la avenida Amazonas frente a un centro comercial al norte de la capital. La policía detuvo a un sospechoso y la fiscalía precisó que se trata de un hombre extranjero de 19 años que recibió prisión preventiva. Señor Marcelo Orellana Carrera, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de la República? El pedido que se hace para que la Asamblea Nacional inmediatamente tramite las reformas a la ley de movilidad humana con el fin de agilizar los trámites para poder deportar a los extranjeros que cometen delitos en nuestro país. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Permítame en 10 segundos saludar la iniciativa de Radio Pichincha a la construcción de un pensamiento analítico, crítico, de un pensamiento ciudadano y de un empoderamiento del derecho a la información, del derecho a acceder a fuentes directas y del derecho a formarse un criterio ciudadano diversificado a partir de las diferentes voces. Debo expresar mi profunda preocupación por la posición del señor presidente de la República, una posición que tiene un matiz único, el generar condiciones legales en Ecuador para proceder a la expulsión de ciudadanos de nacionalidad diferente que hayan incurrido en delitos. Una sociedad es protegida no solamente por las medidas de expulsión, una sociedad se protege por las medidas de educación, por las medidas de prevención, por la convivencia pacífica, ordenada, respetuosa de la ley, de la norma, de la ética, y obviamente una sociedad se protege por el tratamiento adecuado de los hechos delictivos, de las acciones delictivas y por el poner a las personas responsables, es decir, a los delincuentes en niveles de protección de la sociedad, es decir, que sean sujetos de un debido proceso, que vayan a un centro de detención y que ahí reciban la debida rehabilitación y, si es necesario, la deportación a sus países. La seguridad también pasa justamente por las acciones que las autoridades del gobierno, de los diferentes organismos pertinentes que tienen relación con el tema de seguridad, también realicen, y entre ellas está evitar que los extranjeros que son bienvenidos a nuestro país cometan delitos aquí en nuestro país. Sí, por supuesto. Mire, yo quisiera invitar en este contexto a considerar la situación que se dio en Chile hace unas 2 semanas, cuando 4 ciudadanos de nuestro país que cometieron un crimen repudiable, que fue repudiado por la sociedad chilena, con pocos matices xenofóbicos por su condición de ecuatorianos, sino yendo a la esencia en sí del hecho, un hecho lesivo, perdió la vida una mujer chilena, los responsables 4 extranjeros, y recibieron una sentencia. Entonces, en esa perspectiva, no hubo una medida
perdone el término, así al apuro, improvisada, expulsar. Porque si íbamos en esa lógica también, todos los ecuatorianos residentes en Chile deberían ser candidatos potenciales a ser expulsados. Entonces, nosotros consideramos que hay un marco constitucional y hay un marco de derecho internacional que permite la protección de la ciudadanía de hechos lesivos, atentatorios hacia la integridad personal, colectiva, sea cual fuere el origen. Los delitos individuales, las pérdidas de vidas humanas, robos y todo eso no tienen nacionalidad, son cometidos por delincuentes. En consecuencia, hacia ellos debe direccionarse lo que tiene el Ecuador ahora como marco legal y como marco constitucional para investigar, para sancionar, para someterles a un debido proceso y para ponerles en los lugares que deben estar con dos objetivos. El uno, sancionar por el hecho cometido, y el otro, proteger a la sociedad de esa persona para que esa persona no pueda volver a cometer ese tipo de hechos. Entonces, no es necesariamente la solución la expulsión, no es necesariamente, pienso que en lo que se debe trabajar intensamente son en medidas integrales. Esas medidas integrales deben ser de educación, deben ser de inclusión, de dar el debido marco legal, las condiciones para una inclusión ordenada, para una inclusión respetuosa de la sociedad de acogida y de las especificidades de quienes vienen hacia el país, y obviamente por un marco legal y un desempeño institucional eficaz que permita, como ya lo dije, de una parte la educación, la sensibilización y la protección a la sociedad en general de las amenazas, no a la sociedad, proteger a la sociedad de los extranjeros. Jamás olvidemos que hay más de 2 millones de ecuatorianos que viven en otros países, que la tercera ciudad de los Estados Unidos, de Ecuador, está en los Estados Unidos y la cuarta ciudad está en España, y que han habido ciudadanos ecuatorianos que han cometido hechos delictivos y que han sido sancionados en sus países, en esos países, y que en lo último que se ha pensado es como parte de la sanción o como parte de la solución en expulsar a los ecuatorianos que han cometido delitos en Estados Unidos o en España o en Italia hacia Ecuador. Esa no es parte de la solución. Pero hay países que ya también están tomando esta medida, expulsar a los extranjeros que cometen delitos en el país. Es una opción Lima, del derecho internacional. Perú en general expulsó hace algunos días, contrató un avión y los puso en el avión a los extranjeros que cometieron delitos en ese país. Por supuesto, ese es un mecanismo del derecho internacional, es una opción. No entiendo, no he podido estudiar en profundidad la situación de Lima, pero entiendo que Perú tiene un marco del derecho internacional coincidente con el de Ecuador, y que no fue una expulsión resuelta de la noche a la mañana. Es un proceso que parte de un proceso dentro del cual señalo, Ecuador tiene todo el derecho a ejercer ese tipo de recursos. Sin embargo, todo ese tipo de recursos no pueden estar tampoco desvinculados de principios fundamentales de los derechos humanos. Es decir, la reinserción de esas personas en la sociedad es una responsabilidad mundial. Claro, pero que es muy difícil aquí en nuestro país la reinserción. Usted conoce perfectamente cuál es la situación. No hay rehabilitación en Ecuador. Entonces, lamentamos, los ecuatorianos tenemos un componente de nuestra identidad, que es la transparencia, el hablar claro. Soy alauceño, me reivindico como de cultura manabi, las cosas deben ser dichas de manera clara. Yo quisiera ver dónde está la propuesta de reinserción de las personas que por una u otra manera han cometido delitos, errores en la vida, sean nacionales o extranjeros, que están pagando a la sociedad, por eso están en los centros de detenimiento, son personas privadas de la libertad, y el hecho de estar privadas de la libertad les plantea frente a dos situaciones: pagarle a la sociedad por el daño causado y rehabilitarse. Yo quisiera ver las propuestas de rehabilitación con indicadores de cumplimiento. Entonces, considero que el señor presidente no tiene el asesoramiento adecuado, menos aún la señora ministra del Interior, para presentar ante el país. Ojo, yo no creo, me niego a creer que alcaldes de las diferentes ciudades se hayan movilizado para respaldar una decisión de esta naturaleza. Me niego a creer. Soy de Alausí, preguntaré a mi alcalde si él vino a Quito para respaldar esa medida. Si él vino a Quito para respaldar esa medida, debe haber consultado con la ciudadanía. Pero el asunto de la ciudadanía también se preocupa porque si bien es verdad
que debería haber un debido proceso, debe haber el debido proceso. La ley de movilidad humana de nuestro país determina ese proceso, pero ese proceso es bastante largo, alrededor de unos 8 o 9 meses, en los cuales se podría dar al final la posibilidad de deportar a un extranjero. Y lo que se dice, lo que se quiere, lo que se plantea, no solamente por parte del presidente de la República, sino por parte de algunos sectores, es que se agilice ese trámite y se lo haga en 3-4 meses. Bueno, puede considerarse, y no solamente ese trámite, todos los trámites en el país deberían agilizarse. Recordemos que parte de los derechos humanos y las medidas de protección es la pertinencia, los tiempos correctos, las condiciones adecuadas. Y yo me pregunto, pero ¿cambiará la situación de seguridad en el país con la expulsión de un cierto número de no nacionales en 3-4 meses, cuando el Observatorio del Delito señala con indicadores absolutamente claros que la mayor cantidad de responsabilidades en delitos corresponden a nacionales? Entonces yo me pregunto, ¿cambia la situación de seguridad? ¿Mejora el desempeño institucional de la Policía Nacional? ¿Mejora el desempeño de las instituciones que imparten justicia en Ecuador? ¿Mejora la situación de las personas privadas de libertad? ¿Cambia en algo, en esencia, en profundidad, esa pretendida expulsión en 3-4 meses la situación de seguridad en el país? No. La seguridad es la consecuencia de condiciones de exclusión, de condiciones de trabajo, de condiciones de salud, de condiciones de educación, de condiciones de motivación permanente a una convivencia pacífica, ordenada, respetuosa de la ley. Somos responsables de la seguridad en el plano individual, el conductor que se pasa el semáforo en rojo, la persona que va del pago de un impuesto, etcétera, 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 el respeto a los adultos mayores, a la niñez. Eso no lo solucionamos. El concepto de seguridad es un concepto integral, que pasa, por supuesto, por un marco legal adecuado, que pasa también por el excelente desempeño de las instituciones y que pasa fundamentalmente por la responsabilidad ciudadana en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Yo me pregunto, un factor gigante de inseguridad en Ecuador es el alto índice de accidentes en vías nacionales. La expulsión de unos extranjeros va a cambiar, va a poner una base sólida en ese sentido. No. La delincuencia común, como ya no lo digo yo, no lo dice Marcelo Orellana, presidente de Ciudadanos del Mundo, lo dice el Observatorio del Distrito Metropolitano del Delito, el mayor número de hechos contrarios a ley, delitos lesivos de la integridad personal y colectiva de la sociedad, está en responsabilidad de ecuatorianos. Entonces debemos trabajar desde la perspectiva de la educación, de la corresponsabilidad, del diálogo social, de principios, de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una magnífica ley de movilidad. Ecuador debe asumirse como un país, mientras la Unión Europea planteó el principio de la ciudadanía europea, que fue reconocida por el mundo. Ecuador lo planteó de manera acertada, el principio de ciudadanía universal. Y no debemos cuestionar el fondo por ciertos hechos que son cuestionables, que son punibles, que deben ser sancionados y que los responsables deben recibir todo el peso de la ley. El objetivo fundamental es que los derechos humanos, tanto de nacionales como de extranjeros, sean respetados. Y también aprovecho la oportunidad para responder a alguien, un comunicador de un medio amplio de televisión que pasa noticias a las 11 de la noche y que tiene una gabardina que le molesta, que suele decir, ya asomarán los defensores de derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los policías, de los militares, etcétera? Señores, los derechos humanos de los miembros de la institución policial pasan por una diversidad de elementos. Han tenido la correcta capacitación, tienen los uniformes, tienen los instrumentos, tienen los mecanismos, se les ha dado todos los elementos, seguro, etcétera, 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 para cumplir su trabajo. Entonces, los derechos humanos en Ecuador son un desafío colectivo de todos. Todos somos responsables en este sentido. Y me parece poco sensato que pongamos el énfasis en que lo único que va a salvar al país sí debo decirle categóricamente, de la exacerbación de un discurso que ya tiene fuertes matices xenofóbicos desde las más altas instancias del país, no se puede bajo ningún punto de vista presentar esa medida como la solución. Puede ser un aporte,
señalando que los otros aspectos son mucho más importantes que aquellos que se pretende presentar como la solución. Justamente a eso abona las declaraciones del comandante de la policía, Patricio Carrillo, quien habló de amenazas nuevas por el flujo inusual de ciudadanos que vienen en condiciones negativas a nuestro país. Él dice, creo que hay que revisar mucho la ley de movilidad. En entrevista con Ecuador Radio aseveró, también nos ponen en vulnerabilidad marcos legales que no permiten que ni siquiera a la policía tenga una legítima defensa ante un riesgo inminente, dice. Mire, lamento mucho el comandante. Primero le recordaría que su función no le permite hacer ese tipo de pronunciamientos. Si alguien debería pronunciarse sobre ese tema, debería ser la ministra del Interior. No, pero presentar a otras personas, a otros seres humanos como una amenaza y pretender que la policía está sin los elementos necesarios para responder a estas presencias que bajo ningún punto de vista son amenazas, es un error grave. Estamos partiendo ya desde la concepción del desempeño institucional, una institución que está ahí para servir y proteger, que se olvidó en cierto momento. Es un prejuicio que se tiene en el sentido de que los extranjeros son los que motivan la inseguridad. Por supuesto, el señor comandante se ha ido contra la Constitución. Porque a partir del momento en el cual una persona no nacional está en Ecuador, asume los mismos derechos y responsabilidades del resto de los ecuatorianos. Entonces yo imagino que el señor comandante no ha tenido la oportunidad de conocer cómo se debe la presencia diversa, enriquecedora de nuestras sociedades, de personas de otros orígenes. Entiendo que él a lo mejor alguna vez tuvo la oportunidad de viajar y de constatar que la mayor riqueza de una sociedad es la diversidad. Por supuesto, condenamos, censuramos y criticamos de esos hechos lesivos toda la solidaridad con las familias afectadas por estas presencias, de hechos que no son de exclusiva y única responsabilidad de no nacionales, también son de responsabilidad de nacionales. Miren el Observatorio del Delito y ahí están los indicadores. Lo voy a decir tercera vez, la mayoría de hechos lesivos, atentatorios contra la sociedad ecuatoriana son cometidos por ecuatorianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Preguntemos al señor comandante si él también va a generar una iniciativa contra ese sector de la sociedad ecuatoriana. No, señor. Las sociedades respondemos de manera civilizada en términos de justicia, de derecho, de protección y de principios fundamentales garantes de la convivencia pacífica y pacífica, ordenada, respetuosa de la ley. Y la convivencia pacífica, ordenada y respetuosa de la ley pasa por el desempeño de las instituciones en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y obviamente los ciudadanos también somos sujetos de derechos, pero también de responsabilidades. Perfecto. Queremos agradecer muchísimo al señor Marcelo Orellana Carrera, consultor en derechos humanos y presidente del colectivo Ciudadanos del Mundo. Muchísimas gracias. 10 segundos para ratificar la felicitación a la radio, para enviar un saludo a mi Alausí amado, soy alauseño y tenemos una admiración especial. En Quito vivimos más de 5,000 alauseños, compartimos residencia con Alausí y una mayoría de los alauseños felicitamos el gran aporte de Radio Pichincha Universal a la construcción de un Quito de todos. Quito, perdone, a lo mejor ofendo a algunos quiteños, Quito no es la carita de Dios, Quito es la ciudad de las diversidades, es una ciudad cosmopolita, Ecuador es la capital de todos los ecuatorianos, y Ecuador está en el centro del mundo, y con orgullo reivindicamos ser parte de una patria grande, de una patria de diferentes países, de países que amamos la libertad, la fraternidad y que nos queremos unos a otros. Nuestra amenaza en realidad está en la extrema pobreza, en los intentos de colonización, en el desconocimiento de nuestro derecho a la soberanía, en la imposición de políticas del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que genera la inseguridad en nuestros países, más no la presencia enriquecedora de otras sociedades, de otros orígenes, de otras formas de hablar, de otras formas de comer, de otras formas de reír y de otras formas de hacer patria. Somos una patria grande que nos enriquece. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya retornamos con más información. Cuenta regresiva. Nos estrenamos Óyeme. ¡Empezamos! Ahora mismo se encuentran sobre la provincia del Oro. Tomen hacia la derecha y... ¡Joder!
Ya estáis sobre Quito. Es que esas naves han sido más rápidas que el director subrogante del Arcotel para tomar la decisión de sacar del aire a nuestra Pichincha Universal. O sea, rapidísimo. Bla 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 bla. La realidad nacional y sus personajes protagónicos vistos desde la lente del buen humor. La política, el deporte, el arte y la cultura, la sociedad y mucho más. Todo es motivo de... Bla 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 bla, jaja, bla bla. Desde hoy y todos los jueves desde las 7 de la noche por la 95.3 y 94.5 FM. Pichincha Universal. Te esperamos. Sintonízanos.